Hola, muy buenas, profesor. Bueno, inicialmente vamos a comenzar explicando un poquito la configuración del laboratorio, que es como una de las configuraciones más esenciales para que todo pueda salir bien. Y es que nosotros tenemos que descargar el Metasploitable, que es una máquina básicamente que ya está con una serie de vulnerabilidades, y descargar una máquina Kali Linux, ¿ok? De hecho, aquí nosotros tenemos para mostrar el Metasploitable y que es básicamente un disco, de hecho, no es la máquina virtual como tal, sino que es un disco que ya tiene instalado el sistema operativo y todo. Y tenemos la máquina Kali Linux, ¿ok? Bueno, ambos se descargan en un link que está aquí directamente, lo voy a mostrar acá. El primero es este de aquí, el cual nos permite a nosotros descargar la máquina metasploiteable y nos descarga un zip para la máquina, para poder obtener la máquina. Y en este link de acá, en la página oficial de Kali Linux, nosotros vamos a Virtual Machines y descargamos para el hipervisor que vamos a utilizar. En este caso, el virtualizador, en este caso que es VirtualBox. Y ahí tendríamos los recursos necesarios básicamente, porque luego tendríamos que acceder a VirtualBox y hacer la primera configuración, que es básicamente la topología a nivel de red, que entramos aquí, nos vamos a red y nos vamos a crear en redes NAT directamente y creamos aquí una red que nosotros en este caso, yo personalmente le puse Lab Network en el prefijo 192.168.1.0 en máscara 24, que es lo que usted solicitó, con DHCP habilitado. Porque si fuese estático, no tendría sentido que ocupáramos el escaneo de Nmap en toda la topología, así que lo ideal es hacer eso, que se habilite el DHCP para simular un entorno lo más real posible. Luego de eso, importamos la máquina, ¿ok? Y nos vamos a las configuraciones de sistema, porque sucede que la máquina en sí tiene que tener una cantidad un poquito generosa de recursos, debido a que luego cuando uno instala Nessus y OpenBus o JVM, en el momento que se está ejecutando consume bastantes recursos, de hecho, al momento de comenzar a hacer los scannings. Y en la red, obviamente, el adaptador 1 lo ponemos a RedNAT, el nombre de la red que fue la que creamos con anterioridad. Y el modo promiscuo lo podemos en permitir todo, cambiamos la dirección MAC y lo dejamos en cable conectado. Vamos a aceptar ahí. Y el metasploiteable es exactamente lo mismo. El hecho es que nosotros vamos a una nueva máquina, vamos a la sección de aquí, ponemos una serie de configuraciones, por ejemplo, que es Linux, que vamos a ocupar una distribución Ubuntu, y le ponemos MSF, por ejemplo. Y en disco duro no nos vamos a crear un disco duro virtual ahora, sino que usar un archivo de disco duro virtual existente y ponemos el que descargamos, ¿ok? A mí me aparece directamente aquí, pero en caso de que no, podemos seleccionar otro. A otra carpeta me refiero. Y eso sería para tener tanto la máquina Kali Linux y la metasploiteable, para poder tenerlo dentro de la misma arquitectura y estar seguros de que estamos conectados a Internet y además, que es muy importante no tener bloqueado el puerto 22, porque en el proceso que nosotros instalamos OpenBus y JVM, o sea, OpenBus y JVM, los feeds que se instalan en el proceso requieren acceso al puerto 22. En caso de que no va a resolver el nombre de dominio y no va a poder descargar los feeds que nos permiten a nosotros hacer los scannings. Bueno, profesor, comenzamos con la fase uno del laboratorio, que es reconocimiento y enumeración. Lo primero que vamos a estar haciendo aquí es un barrido general de la red con Nmap para identificar nuestro objetivo. Al finalizar, y como se va a ver más adelante, se exporta todo a XML y se convierte a HTML con el comando xsltproc para tener un reporte limpio desde el inicio. Y aquí confirmamos que nuestra víctima es la IP 192.168.1.4. ¿Ya? Bueno, ahora se va a ejecutar el comando, eliminando el reporte anterior que había sido un reporte de prueba, principalmente, y una vez identificado el objetivo, lanzamos el escaneo base, ¿ya? Que en este caso es exhaustivo, y se están usando los flags "-a" para detección del sistema operativo y versiones, y "-p" para no dejar ningún puerto sin revisar. Y este sería en este caso el escaneo ruidoso de referencia para comparar luego.
Y con el XLST Proc se realiza lo que es la conversión a HTML, para que así pueda ser abierto en Firefox. Bueno, ahí se va a ejecutar para, en este caso, que se abra en Firefox y se analiza todo lo que en este caso el reporte. Bueno, ahora se va a aprovechar el motor de scripting de Nmap, NSE. Se va a ejecutar el script bool directo contra el IP objetivo y esto nos va a permitir una detección preliminar rápida de los CVEs conocidos antes de pasar a herramientas más pesadas como Nessus o OpenBus. Aquí se puede apreciar que se va a ejecutar el comando completo de tanto el script, ya el XSLTproc para realizar en este caso la conversión de XML a HTML, y se va a abrir directamente en Firefox. Aquí se está ejecutando el comando. Se ejecuta en este caso el HTML para abrirlo en Firefox y se puede obtener el reporte completo. Entrando en las pruebas de evasión de defensas, probamos la fragmentación de paquetes con el flag "-f". La intención técnica es dividir las cabeceras IP en fragmentos pequeños para intentar que un IDS básico no logre reensamblar el paquete y no detecte nuestra firma de ataque. Aquí esperamos que se vaya ejecutando en este caso la prueba. Y bueno, se utiliza dentro del comando también nuevamente el XSLTproc para que en este caso se haga la conversión desde XML a HTML y así después poder abrir el resultado en el navegador. Ahí podemos ver que se listan todos los escaneos y se abre elevación fragmentación. Y aquí tenemos el reporte en este caso. Ya. Luego, aquí intentamos ocultar nuestra identidad utilizando la técnica de decoys "-d" para generar ruido con IPs aleatorias y además suplantamos nuestra dirección física con el "-fspoof-mac Cisco". La idea es confundir básicamente los registros de los logs de la víctima mezclando nuestro tráfico real con un tráfico falso. Ahí se abre en este caso el reporte. Bueno, continuamos. Para escenarios donde el sigilo es prioridad, probamos un escaneo de timing lento, "-t2", y sin ping, "-pn". Esto reduce drásticamente la velocidad del escaneo para evitar bloqueos por rate limiting o alertas de IDS que monitorean el volumen de tráfico por segundo. ¿Ya? Y aquí se va a poder ver el reporte. Luego, para analizar el perímetro, lanzamos un escaneo ACK que se hace con la flag "-SA". A diferencia de los anteriores, aquí no buscamos puertos abiertos, sino que enviamos paquete ACK para mapear las reglas del firewall y determinar si es stateful, conectado, o stateless, basándonos en si la respuesta es un filtro. Aquí se puede ver el reporte. Y finalmente, no descuidamos el protocolo UDP y muchos administradores aseguran TCP pero olvidan servicios como DNS o SNMP. Con el flag "-SU auditamos estos puertos específicos para asegurarnos de no dejar ninguna superficie de ataque sin revisar. Y como se puede apreciar en el video, aquí en el siguiente paso se va a apreciar lo que es el reporte. Ahí está el reporte finalmente. Se puede visualizar.
Perfecto. Para configurar Nessus, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es descargarlo, descargar el paquete, el punto .dev en este caso, y de hecho en el informe está especificado el link y todo el proceso de descarga, entre otras cosas. Pero voy a explicar básicamente un poquito la configuración inicial de Nessus, y es que tenemos que generar una carpeta compartida, en este caso con la carpeta que nos da de Nessus, ¿ok? Y compartirla hacia la máquina para tener un punto de referencia de mi host local hacia la máquina virtual, en este caso, y lo transferimos. De hecho, aquí, si se puede ver, yo pasé el punto dev directamente a desktop o al escritorio en este caso, y lo que tenemos que hacer primeramente es actualizar los paquetes para que esté todo bien, y posteriormente tenemos que hacer sudo dpkg-i y el paquete en este caso que es Nessus 10.11.0 Ubuntu 16.04 amd64.dev. Bueno, posterior a eso nos va a pedir obviamente que pongamos nuestra contraseña y se va a instalar el paquete en este caso, que es de Nessus. Bueno, también lo que tenemos que ver, lógicamente, es el daemon de Nessus, que en este caso, como Nessus es un servicio, no se levanta por defecto, ¿ok? Por el alto consumo de recursos que tiene, pero tenemos que verificar con systemctl el estatus del daemon de Nessus. En este caso, primeramente, posterior a instalarlo, aparece todo en disable, tanto el servicio como el preset, y la actividad en inactive, o sea que está muerto el proceso. Nosotros hacemos un sudo systemctl start nessusd y con eso si verificamos el status, obviamente el preset está en disable, pero la actividad del proceso está en active, o sea que está corriendo. Y creamos un enable, obviamente, para levantarlo posterior al reinicio de la máquina, en caso de que lo necesitemos constantemente, para dejarlo así. Y verificamos, obviamente, podemos hacerlo directamente desde la terminal con un sudo ss-tool np, un pipe del grip Nessus, y ahí nosotros encontramos el puerto específico en el que el daemon de Nessus, a través de un grip que lo encontramos, en qué puerto está escuchando básicamente el servicio. Y podemos acceder desde Firefox con el directamente HTTPS, porque entonces hace un certificado que no es para producción, es directamente para testeo local en el localhost al 8834. Nos va a pedir que escojamos como un trial básicamente y vamos a comenzar como Nessus Expert y nos va a solicitar el código de activación, que es ese que está ahí. Activamos y nos va a solicitar que creemos un usuario nuevo. Y en este caso yo le puse Kali y contraseña Kali, que es básicamente como se encuentra el usuario igualmente en las credenciales de la máquina Kali en este caso. Y va a comenzar a instalar los plugins. Y bueno, directamente nosotros podemos entrar a Nessus y directamente nos aparece un poquito más arriba, donde se logra ver en la sección de aquí, donde se comienzan a instalar los plugins y se empiezan a bajar una serie de plugins y feeds. ¿Qué hace eso? Bueno, los feeds son bastante demorosos, se demoran entre 30 como 40 minutos, 25 30 minutos, y lo que hacen es dejar todo ok para que Nessus pueda hacer un scanning. ¿Ok? Y terminando este proceso, nosotros podemos hacer un scanning, ingresar los targets, entre otros. Así que a continuación vamos a ver el tema de la ejecución de Nessus. Perfecto. En esta sección de lo que nosotros nos tenemos que encargar es de poner la dirección IP de la máquina virtual a la cual nosotros le vamos a hacer el escaneo. Esto es básicamente para crear los targets, se llama, que es básicamente esa pequeña flag que nos permite a nosotros saber o sea, qué dirección IP es la que vamos a escanear a través de Nessus. Esto siempre en la parte de ejecución de Nessus, ¿ok? Em, Guardamos la target, en este caso. Y de hecho va a hacer un descubrimiento de los hosts y directamente va a encontrar una serie de hosts que nosotros tenemos y en este caso el que vamos a escoger nosotros es el que vamos a escanear, que es el 192.168.1.4. Como podemos ver acá también en la parte de arriba tenemos la máquina metasploiteable y ahí dice que tenemos la 192.168.1.4 en barra 1.4 en barra 24, lo que significa que esa es la dirección IP de la máquina que vamos a escanear. Perfecto, ahí automáticamente comienza a hacer el escaneo, básicamente, de hecho dice que el status es running y el resto del proceso es básicamente esperar
a que vayan saliendo vulnerabilidades y que vaya descubriendo el mismo Nessus en su proceso de scripts que tiene automatizados. Y de hecho ya podemos ver que tiene una vulnerabilidad clasificada como alta, que es Samba Badlock, que esto, si no me equivoco, es una backdoor, que es claro, Samba Badlock Vulnerability, que es una backdoor básicamente que se puede explotar para acceder a la máquina. Y eso es básicamente como el proceso de ejecución, es un poco demoroso como tal, porque hace una serie de scannings y de hecho nosotros podemos ver cómo ya empiezan a aumentar los recursos. Y de hecho OpenBus consume mucho más que Nessus. De hecho, ya ha terminado el scanning, nos aparece que está todo terminado, que el estatus de la task en este caso es completed y tenemos una serie de vulnerabilidades que en este caso son 2, 4, 5, 6, casi 7 vulnerabilidades de nivel alto en la máquina, otras de, o sea, de nivel crítico, otras de nivel alto, otras mixtas, medio, bajo y informativas que nos van a servir para poder en la fase de explotación orientar un poco el plan de explotación. Básicamente en la fase 2 nosotros generamos un proceso en el cual descubrimos las vulnerabilidades y en la explotación generar un plan acorde a lo que analizamos en las vulnerabilidades. Estos son los resultados que arroja básicamente Nessus. Perfecto. Ahora, continuando con la configuración de OpenBans y básicamente la instalación más que nada, más que la configuración, primero nos tenemos que asegurar de tener instalados los paquetes, ¿ok? Posterior a eso, de hacer la actualización de paquetes, tenemos que hacer un sudo apt install OpenBus y bueno, ahí nos va a comenzar a instalar una serie de dependencias como Greenbone Security Assistant, GSAD, JVM Tools y otras más. Posterior a eso tenemos que hacer un sudo JVM setup. Con eso empieza a armar, o sea, levanta un servicio de PostgreSQL, empieza a migrar la base de datos, crea un usuario en la base de datos, crea el esquema, aplica permisos, extensiones dentro de Postgres, por ejemplo, pgcrypto, UID OSSP, pgjvm y básicamente toda la migración de la base de datos y los servicios necesarios. Pero eso no es todo porque en teoría así no se levanta OpenBus como tal. De hecho, aunque se cree en la extensión y todo, uno básicamente crea la arquitectura, pero a nosotros nos dio un error que es directamente este de aquí, no sé si se logra visualizar, que es básicamente en la instalación de los feeds, ¿ok? Y sucede que hay que asegurarse de que el internet tenga habilitado el puerto 22 y en este momento cuando yo lo estaba haciendo no estaba habilitado el puerto 22 y por ende no recibía el nombre, no resolvía el nombre de dominio y no descargaba los feeds. Así que eso lo veíamos con sudo JVM check setup y aquí abajo nos dice un error. Your JVM 25040 installation is not yet complete. O sea que básicamente la instalación de JVM o de OpenBus en este caso no está lista todavía y hubieron errores. ¿Ok? Y para solucionar eso tenemos que hacer un sudo greenbound feed sync con menos menos typescap y un sudo greenbound feed sync con menos menos typesert. ¿Ok? Básicamente el más pesado aquí es el scap que se demora entre 30 a 40 minutos básicamente de instalar porque es muy pesado. Y luego volvemos a hacer un rebuild y luego un setup y ahí podemos ver que básicamente dice It seems like your JVM 25040 installation is okay. O sea que básicamente la instalación de OpenBus ya está ok. Arrojar este comando, dado que no sabemos el usuario por defecto de OpenBus, solamente el username que es admin, reescribimos el admin con el siguiente comando que es sudo run user -u -gvm -gvmd menos user igual a admin y el nuevo password, que en este caso es admin123. Ok, con eso ya nosotros vamos a poder loguearnos en OpenBus y vamos a continuar ahora con la ejecución de OpenBus en el scanning de la máquina metasploiteable. Disculpen, comenzamos inicializando JVM con el comando sudo JVM start y nos va a decir que está escuchando en el localhost en el 9392. De hecho, ahí podemos acceder y como ya les comenté cómo configuramos el usuario anteriormente, ya podemos acceder a OpenBus en este caso. Posterior a eso, básicamente para hacer los scanning tenemos que ir a los targets.
Y los targets se crean en el config, ¿ok? Así que en el configuration podemos acceder a los scannings. En configuration, en targets, creamos un new target, que eso nos aparece ahí arribita, es exactamente new target, y le ponemos básicamente el foco a a la máquina que vamos a hacer el scanning, que en este caso le vamos a poner MSF Machine, y un comentario ligero para poder identificar el scanning básicamente. Aquí ponemos la dirección IP de la máquina virtual metaexploitable en este caso, que es la 192.168.1.4 en máscara 24. Ahora directamente nos vamos a los scans, en este caso, y vamos a task y creamos una nueva tarea. En este caso, una nueva tarea significa un nuevo scanning. Y ponemos un contexto, básicamente nombre, un comentario, y en el scan targets es básicamente lo más importante, es el target que vamos a ocupar para hacer el scanning. En este caso, sí o sí tiene que ser la máquina que queremos escanear, que ya la registramos con anterioridad. Posterior a eso la guardamos y ya comienza a hacer el scanning la máquina en este caso. No nos permite inmediatamente inicializarlo porque se demora un poquito, pero posterior a la recarga, de hecho, nos permite poder inicializar la máquina. Cómo va progresando. Aquí básicamente se encola la tarea porque también se ocupa una cola para el proceso, dado que la herramienta está preparada a nivel de producción para poder hacer un scanning de más de una máquina idealmente. Y ahí comienza a ejecutarse. Y de hecho, como ya terminó, podemos acceder a las vulnerabilidades que se realizaron en el último reporte y ahí nos dice la serie de resultados que se obtuvieron y podemos exportarlo. Y lo podemos exportar en HTML, o sea, en PDF, TXT o XML. En este caso lo exportamos en PDF y lo dejamos adjunto a las evidencias del laboratorio y dejamos todo en OK y podemos generar el reporte. Y ahí podemos ver el reporte del scanning, con una serie de vulnerabilidades que se especifican acorde a la máquina, entre otras cosas. Y bueno, aquí podemos ver el logs con todas las vulnerabilidades que ya tenemos en el reporte, pero de una manera más gráfica en la web UI. Eso sería básicamente el uso de OpenBus. Bueno, para la fase 3 vamos a ocupar el framework de Metasploit. Para esto estamos corriendo en un disco duro de una máquina virtual, un Metasploitable 2. Primero vamos a configurar el entorno, conociendo primero su IP. Una vez la tenemos, nos vamos a Kali, abrimos una terminal y debería estar haciendo o poder hacer ping hacia la IP de ayer. Y como vemos, está haciendo ping así que veramos y se reparte el paquete de manera correcta. Ahora vamos a ingresar a la consola de Metasploitable. Ya, la primera vulnerabilidad va a ser al servidor OBS FTPD y va a ser a través de la parte trasera, el clásico exploit de backdoor. Así que lo seleccionamos y nos va a crear un payload de forma automática. Una vez estamos dentro o seleccionamos en este caso el exploit, vamos a ocupar el comando roast para indicar a qué máquina vamos a hacer el ataque. En este caso, como ya conocemos nuestra IP del Metasploitable, la indicamos. Y ahora ejecutamos exploit. Y como vemos, se abrió una sesión. Ahora, para verificar que estamos dentro de la consola, o más que nada que estamos en el cero root, vamos a poner el comando wami
Y como ven, estamos en el usuario root. Ya, para nuestra segunda vulnerabilidad vamos a ocupar el script de usermap de Samba. Y para esto vamos de nuevo a la consola de el Metasploitable 2. Y el token está aún activo, así que no nos pide la contraseña. Y ya estamos dentro. Aquí básicamente vamos a adscribirnos a una vulnerabilidad que tiene el sistema respecto al inicio de sesión o al nombre de usuario del inicio de sesión. Le vamos a indicar primero el exploit, que en este caso es el usermap. Nos configura de nuevo un payload de forma automática y de nuevo vamos a ocupar el ROS para indicarle a nuestra máquina a la cual vamos a atacar. Nos configura de nuevo un payload de forma automática y de nuevo vamos a ocupar el ROS para indicarle a nuestra máquina a la cual vamos a atacar. Pero ahora también debemos indicarle cuál es nuestra máquina para obligarla a conectarse por medio de un puerto que está. Ahora le vamos a indicar la IP de nuestra máquina para obligar al Metasploitable a conectarse a nuestro puerto y a nuestra máquina. En la punto 1.7. Ya. Y ahora lanzamos el exploit. Aquí básicamente estamos encriptando código malicioso a través del número de usuario. Y eso es lo que hace el exploit. Ahí abre una sesión. Y claro, si vamos de nuevo con el comando wami, vemos que está en root. Y la IP. Y la IP es la 192.168.118, que es la misma de nuestra máquina Metasploitable. Ya. Para nuestra última vulnerabilidad vamos a ocupar la herramienta Hydra que viene preinstalada ya en el Kali, así que no tenemos que seguir instalando dependencias. Y aquí como vamos a hacer un ataque por medio de fuerza bruta y ya conocemos que el puerto 22, que es el de SSH, está expuesto, vamos a abrir o vamos a usar diccionarios de contraseña y usuario para que la herramienta Hydra pueda forzosamente estar probando entre todas las opciones posibles. Ya, como vamos a ocupar diccionarios de usuario y contraseña, primero tenemos que crearlo con el comando echo, obviamente. Y ahí ahora, una vez lo creamos, vamos a ocupar la herramienta. Por efectos prácticos del laboratorio, nos vamos a conectar al puerto 21 de FTP y no al 22, ya que Kali, al ser mucho más nuevo que el Metasploitable 2, me rechaza la conexión al puerto de SSH. Así que nos vamos a conectar al puerto 21. Ya, y como ven, tengo el host, que es el IP de la máquina. El login, o sea, el usuario me lo entregó y la contraseña me la entregó de forma automática.